Son las 6 de la mañana, 4 minutos en toda nuestra República Argentina. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a este día lunes 6 de junio de 2022. Aquí estamos como siempre a esta hora comenzando Longobardi por CNN. Esto es CNN Radio Argentina. Mi nombre es Marcelo Longobardi. Estamos aquí hasta las 10 de la mañana, hora en la que llegará la señora María Laura Santillán. Nos acompañan, bueno, como todos los días, por supuesto, el señor Nicolás Singer, mi querido amigo el señor Juan Dillon, Guillermo Willy Coban, que estará más tarde con nosotros, Martín Melo, que tendrá hoy una participación clave en el programa como consecuencia del desastre que hay en el país alrededor del tema del gasoil. Y por supuesto Romina Aldana. Hola Romina, buen día. Buen día Marcelo, ¿cómo estás? Acá estoy. Víctima del COVID. Ay. Bueno, hay que sobrellevarlo entonces ahora. Transmitiendo desde casa esta mañana porque estoy aquí aislado, metido en mi escritorio. Bueno, encerrado, aislado, confinado. Me cerraron la puerta con llave, no me dejan salir. Ay. Te pasan por debajo de la puerta las cosas entonces. Sí, tremendo. ¿Qué va a ser? Desde ayer, efectivamente. Bueno. Sí. Con todos los síntomas clásicos del COVID. Sí, decaimiento, dolor muscular, muy mal la voz, dolor de cabeza. Con todo. Pero vino aquí, con todo. Aquí estamos, y allá vamos. Vamos entonces. Vamos a presentar a esta hora de la mañana, a las 6:05, los datos del tiempo en la ciudad de Buenos Aires. 7 grados 7 décimas la temperatura, humedad 97%, el cielo está despejado. Hay mucha niebla en la ciudad de Buenos Aires, de hecho la visibilidad está reducida a 5 kilómetros, bueno, los accesos también, ¿no? Por supuesto. Va a continuar la neblina durante la mañana y va a estar despejado a la tarde. La máxima para hoy es de 16 grados. Les tengo que pedir disculpas, por supuesto, por mi estado, por mi voz, que por momentos desaparece por completo, pero vamos a intentar hacer el programa completo sin interrupciones. Voy a hacer después una acusación formal a quien me contagió el COVID. No. Sí, lo tengo, es una persona a la que tengo totalmente determinada. Sí, alguien de mi familia, efectivamente. Lo vamos a escrachar entonces. Lo vamos a escrachar y a exhibir acá en público, exactamente. Sí, la novia de mi hijo Gastón. Me parece que ha sido la responsable de este asunto. Se llama Flor. Sí, le mandamos un beso igual. Que estuvo en casa hace exactamente una semana y luego apareció un COVID. Claro. Así que es obvio que esto ha sido un atentado de mi nuera, se dice, ¿no? Sí, tu nuera. Contra su suegro, efectivamente. Por el momento sin éxito, porque he sobrevivido un día. Ahí está. Bueno, un gran abrazo para el señor Juan Dillon. Hola Juan, buen día. Hola Marcelo, buen día, ¿cómo estás? ¿Te fijaste que el test sea real? ¿No te han querido encerrar, Marcelo, el fin de semana? No. No, vos sabés que acá lo tengo, el test. Yo que había comprado en Estados Unidos unos test. Los autotest. Y efectivamente me lo hizo ayer mi hija Delfina. Y de repente empezó a reírse, ¿no? No. Me dijo, papá, tenés 2 rayitas. Y yo no sabía si 2 rayitas era sí o no, ¿entendés? Claro. Bueno, efectivamente 2 rayitas es sí. Sí. Así que hoy me haré, por supuesto, el test oficial, pero evidentemente con las 2 rayitas, más todos los síntomas que he acumulado, tengo más COVID que el demonio. Confirmadísimo. Exactamente, bueno. Así que aquí estamos, ya vamos. Que vas a tener buenas defensas, Marcelo. Después de esto, nada te para. Eso. Bueno, estoy vacunado, obviamente, ¿no? Yo tengo 3 vacunas Pfizer, así que con esto espero sobrevivir. Bueno, les hago un pequeño repaso con Juan del estado de cosas. El resumen va a ser hoy largo y complejo, obviamente. Porque en primer lugar, por supuesto, y de manera mucho más relevante que el estado de cosas de la Argentina, hay un escenario muy sombrío en todos los planos a nivel mundial, ¿no? Si no fuera por la secundaria figura de Matías Culfas, este sería seguramente el tema más relevante del día. Es decir, hay un escenario muy complicado entre la guerra en Ucrania, la economía mundial, el petróleo y los alimentos, que componen un cuadro de cosas realmente muy, muy preocupante
esta mañana a nivel mundial. El caso argentino, por supuesto, agravado luego de esta compulsión que tiene la señora de Kirchner de generar un conflicto allí donde ella va, ¿no es cierto? Así es como que no puede con ella, ¿no es cierto? Al punto tal que esta mañana el columnista de La Nación, Claudio Jacqueline, afirma en su título de su artículo, Fernández en su peor momento, ¿no? Y este peor momento ya lo hemos visto varias veces. Quiere decir que este no va a ser el último peor momento de Fernández, porque el estado de cosas del gobierno es ciertamente dramático, ¿no es cierto? Al punto tal que el acto de YPF del viernes pasado termina en un escándalo, ¿no? En un escándalo con un presidente agraviado públicamente por su vice, sin ninguna capacidad de reacción. El asunto de la lapicera de vuelta fue algo ya realmente, yo creo que Juan, nunca hemos visto algo semejante. Entre desopilante y triste, ¿no? Desopilante y triste. Muy triste. Esto tiene como trasfondo, por supuesto, el famoso gasoducto que nosotros dijimos aquí en el programa hace un tiempo. Bueno, lleva un nombre apropiado, ¿no? Que es el nombre de Néstor Kirchner. Es decir, terminó siendo un escándalo, ¿verdad? Claro. A esto se le suma un conflicto que surgió a partir de ayer en el contexto de la oposición, como consecuencia de que al expresidente Macri se le ocurrió cuestionar la figura de Hipólito Yrigoyen, ¿no? Y esto es un tema muy actual, ¿no? Sí. Es un tema, como ustedes saben, hay un debate acerca de la figura de don Hipólito Yrigoyen central en la vida argentina, y esto ha generado una reacción muy fuerte de parte del gobernador Morales, con un cuestionamiento a Macri calificándolo de antidemocrático. El presidente está viajando mañana a Los Ángeles, Dios nos libre y nos guarde lo que va a hacer eso. Tenemos unos cuantos datos económicos bastante desalentadores, sobre todo en materia de dólares, y por supuesto prácticamente 18 provincias con problemas con gasoil, ¿no? Este asunto que nos conecta, por supuesto, con este festejo delirante ocurrido el viernes pasado, por el centenario de una YPF que no puede vender gasoil, ¿no es cierto? Claro. No hay gas, la Argentina no tiene gas y no tiene gasoil, pero sí tiene tiempo para celebraciones, Marcelo. Qué lindo. Sí. Bueno, le quiero agradecer mucho a Nicolás Singer, que hoy vino un poquito más temprano. No sé, ahí tenía un temor de que yo palme. Entonces, de ninguna manera, Marcia, acá estamos. A los bomberos. No. Bancando la parada. Hola, Marcia, hola, gente, ¿cómo andan? Buen día. Un gran abrazo. Por favor, gran abrazo. Por las dudas, no te sientas mal. Me senté en tu silla, ¿está bien? Está perfecto. Para custodiártela. Por las dudas, que nadie se haga el loco acá, ¿eh? Yo voy a estar, presumo que 3-4 días, que yo no sé, el médico me dirá cuándo puedo volver a la radio sin afectar a todo CNN. Pues se contagia uno y se termina contagiando de CNN en Atlanta. Imagínate. En Atlanta. Bueno. Todos en casa, entonces. Nos vamos preparando. Así que bueno, de todo esto vamos a hablar en minutos, en el resumen que presentaremos en instantes hoy, lunes 6 de junio. Bueno, estamos repasando los datos del tiempo a las 6:10 pasaditas. 7 grados 7 décimas la temperatura, humedad 97%, cielo despejado, visibilidad reducida a 5 kilómetros por la neblina. A la tarde estará despejado con una máxima de 16 grados. Bueno, ya vamos con el resumen completo, muy completo, de este día lunes 6 de junio. Vamos. Ahora, el resumen de Marcelo Longobardi. ¿Estamos, chicos? Ahí estamos, perfecto, genial. Bueno, acá tengo un montón de mensajes de amigos que me escriben, que se solidarizan con mi COVID, el señor Francisco Narváez, mi querido amigo Wenceslao Brown, el doctor Enrique Sebach, así que a todos ellos muchas gracias por la preocupación. Como este es un programa piadoso con los oyentes, y el ejercicio de la piedad es algo obviamente encomiable, vamos a postergar para el segundo capítulo del resumen la descripción del estado de cosas de la Argentina, ¿no? Pero les quiero contar, sí, que hay estamos en un momento muy complicado, mal. Hay un escenario evidentemente muy sombrío sobre el mundo,
que incluye, como les dije temprano, obviamente el avance de Rusia sobre Ucrania, los problemas económicos mundiales, el precio del petróleo, para ver las cosas que está haciendo Biden, se les voy a contar enseguida, y la sensación de que el mundo se encamina a una crisis muy global, ¿no? Que tiene como una de sus expresiones lo que ayer el diario El País de Madrid llamaba el huracán de la inflación. Está Juan conmigo, ¿no? Okay. Estoy acá, sí, Marcelo, estoy acá. Sí, una inflación, hay un artículo de 15 páginas, me imprimía del País de Madrid, sobre cómo la inflación se abate sobre un mundo que está, por supuesto, además, completamente inestable. Fíjense el título que utilizó ayer el portal de la cadena CNN para explicar el estado de cosas de la economía mundial. La economía se está yendo por el retrete. Nunca había leído un título semejante, ¿no? Y esperemos, dice David Gottman en el portal de CNN, que nadie tire de la cadena. Por ejemplo, citan el caso del CEO de la firma JP Morgan Chase, el famoso banco Morgan. Correcto. El señor Jamie Dimon, que dijo que se avecina un huracán económico a nivel mundial. Y el controvertido Elon Musk dijo, por ejemplo, que tiene un muy mal presentimiento respecto de a dónde va a parar el mundo en este contexto, ¿no? Y de hecho, Marcelo, perdón, ha tomado cartas en el asunto al pedir digamos, un retiro del 10% de la planilla de sus compañías, digamos, atenuando lo que puede llegar a ser este huracán económico. Sí. Bueno, está el despelote que hay en materia petrolera, que el presidente Biden está pensando en una visita nada menos que a Arabia Saudita, país con el que había un inconveniente importante, que fue el crimen del periodista Khashoggi, que complicó las relaciones entre ambos países. Así que leí ayer que el presidente Biden estaría listo para viajar a Arabia Saudita, y es más, ayer mismo Estados Unidos autorizó a las compañías petroleras europeas, y esto estaba sometido, digamos, a una suerte de embargo o de restricción, a enviar crudo desde Venezuela hacia Europa a partir de julio. Por ejemplo, la compañía Repsol, que opera en Venezuela, pero no podía mandar petróleo a Europa como consecuencia de las sanciones a las que se exponían. Bueno, todo esto está... Se ha levantado una serie de sanciones a las compañías, sobre todo que operan en Venezuela, para destrabar lo que es el envío de petróleo a los países que están golpeados, obviamente, por las sanciones, los embargos que hay sobre Rusia. Así que, y además el precio. El dato interesante es que la OPEP ha decidido, o la OPEP está de alguna manera muy vinculada a Rusia, en términos obviamente estratégicos. La OPEP ha anunciado la semana pasada, el viernes pasado, que aumentará el suministro de petróleo. Esto trajo algo de tranquilidad, pero, digo, son escenarios muy, muy, muy complicados a este huracán inflacionario o económico que se describió en la prensa el fin de semana. Correcto. Todo esto tiene que ver además con el hecho de que la Argentina no está ajena a todo esto, y obviamente estamos viendo una crisis política muy severa en el país alrededor de estos temas, ¿no? Sí, el petróleo, la energía, el gas. Bueno, esto está crujiendo en el mundo en este momento, y hay que sumar esto, por supuesto, la inflación y la inestabilidad mundial, que ya sobrepasa a la cuestión de Rusia y Ucrania. Anoche leí en la BBC de Londres un incidente entre dos aviones militares, uno chino, otro australiano, no sé si lo habrás visto, Juan, muy grave, ¿no? Muy grave. Un avión militar chino persiguió a un avión militar australiano en el cielo, sobre el mar internacional, digamos, el mar del sur de China, pero en el ámbito donde no es China la dueña del espacio aéreo. Muy peligroso, una denuncia de Australia muy peligrosa. Quiere decir que el mundo está atravesado por conflictos
que va mucho más allá de la invasión de Rusia a Ucrania y que afecta a la economía, a la energía, a los alimentos y a otros países con tensiones militares realmente muy significativas, ¿verdad? Dicho el País ayer, Marcelo, tiene un párrafo para la República Argentina, la compara con Turquía, como los procesos de países, si se quiere, emergentes, con más vulnerabilidades, sobre todo marcando una inflación de más del 70%, por lo cual habla de la posibilidad del quiebre de este tipo de países, repito, Argentina y Turquía, con inflaciones récord en el mundo, en ese tan dramático escenario que describió el diario El País ayer. Exactamente. Les hago un repaso del estado de cosas de la invasión de Rusia a Ucrania, empezando por el dato significativo de que Moscú, el gobierno ruso, ha atacado de vuelta a la ciudad de Kiev, cosa que había dejado de ocurrir hace un tiempo. En la madrugada del domingo hubo 2 misiles que por supuesto no produjeron víctimas sobre la capital de Ucrania, sobre Kiev. Noticias que describen el cuadro de cosas indican que Rusia ya está lista para anexar partes de Ucrania. Es más, leía que hay en algunos lugares del Donbass, del este de Ucrania, ya han instaurado el rublo como moneda, y le entregan a los ucranianos pasaportes rusos. Bueno, el presidente Putin ha advertido que si Estados Unidos sigue suministrando misiles, en este caso de largo alcance a Ucrania, va a atacar objetivos nuevos, es decir, amenazas de Putin sobre el resto del mundo. El presidente Zelensky, que se mantiene muy firme, y de hecho creo que un poco extremadamente optimista, ha dicho que ha prometido a los ucranianos una victoria sobre Rusia. El saqueo ruso sobre Ucrania sigue ahora no ya con los cereales, sino directamente con el acero. Han enviado desde Mariupol hacia Rusia un barco con 2.500 toneladas de rollos de acero robados directamente de Ucrania, y creo que Juan tiene más información sobre el tema de los saqueos. Claro, estos, puntualicemos para observar y hacer un gráfico de lo que es los puertos más importantes que ahora están en manos de los rusos. Mariupol es el centro estratégico para la distribución de los productos de la acería Astolval. ¿Se acuerdan que hemos hablado durante mucho tiempo sobre esta acería, sobre esta empresa metalúrgica, que es la más importante prácticamente que tiene Europa, Marcelo, ¿no?, en suministro y en capacidad de producción, y ha sido uno de los grandes motores y exportadores de acero. Lo que está haciendo es, uno tiene que ubicar estratégicamente Odessa, lo tiene que pensar también en Mariupol, en Sebastopol, obviamente en Crimea, como los puertos centrales para manejar el mar Negro, para la salida de acero y cereales, y no solamente con robo, sino obviamente con el bloqueo minado del mar, para que únicamente por estos tiempos pueda Rusia llevar cargamento. Acero, decías, repito, de Mariupol, y está robando. Ahora hay una advertencia a 14 países africanos esta mañana de que no compren los cereales que está robando Rusia y los está intentando vender a África, que obviamente saben las necesidades y vulnerabilidades. Obviamente incluso a precio dumping, si se quiere, está vendiendo productos que roba a precios por debajo de los precios del mercado, por lo cual de alguna manera es chantaje que le hace a estos países que saben que necesitan estos cereales o estos productos industriales para continuar su economía, o simplemente para darle de comer a su población. Tremendo. Claro. Sí. El presidente de Senegal, que se llama Macky Sall, que al mismo tiempo es el presidente de turno de la Unión Africana, lo fue a ver a Putin, para pedirle por favor que paren el bloqueo, ¿no es cierto? Exactamente. Putin ha cambiado al carnicero de turno, me refiero a un general que estaba al frente de las operaciones en Ucrania, un tal Alexander Dvornikov, conocido como el carnicero sirio. Bueno, lo echó y colocó en su lugar a seguramente otro carnicero, llamado Gennady Zhivko, al frente de las operaciones en Ucrania.
la Unión Europea ha sancionado a esta persona sindicada como la amante de Putin, que se llama Alina Kabaeva, que al mismo tiempo es no solamente una atleta rusa bastante conocida, muy jovencita, sino también la responsable del llamado Grupo Nacional de Medios, que es todo el sistema de medios que controla el gobierno ruso. Así que hay sanciones para ella. Bueno, entre las alternativas que también la página de CNN ha presentado respecto de cómo puede seguir esta historia, se los resumo, muy interesante, en 5 posibilidades. La primera es que haya una victoria rusa. La segunda es que haya, a la inversa, una victoria ucraniana. La tercera es que haya una salida negociada. La cuarta, que haya un estancamiento. Que esto se estire, que es lo que yo creo que va a pasar, ¿no? Y finalmente que haya una escalada descontrolada, que esto se vaya al demonio y terminemos todos a los bombazos, ¿verdad? Bueno, sí que estamos mirando estas alternativas con atención. Después hay un conjunto de problemas relacionados con esto. Obviamente el señor Erdogan sigue poniendo sus problemas políticos de su país por encima de los intereses de la seguridad europea. Hay un debate respecto de si China está detrás o no de Rusia, si están enojados los chinos por la locura de Putin o no lo sabemos. Hay diferencias en Europa, o mejor dicho, entre Europa y Estados Unidos, respecto de qué hacer. Estoy resumiendo, por supuesto, ¿no? Con esta historia. Y aquí aparece el Papa Francisco, que fue preguntado el otro día por un niño, que le dijo: dígame, ¿puede venir usted a Ucrania para salvar a todos los niños que están sufriendo allí ahora? Se ve que una audiencia donde había niños, efectivamente uno de ellos le hizo esta pregunta central al Papa Francisco, que contestó algo raro, que podría hacer más daño que bien al resto del mundo. Tengo que encontrar, dijo, el momento adecuado para hacerlo. Yo no puedo entender de dónde saca el Papa que una visita de él a Ucrania, a Kiev o al presidente Putin o a las iglesias o a lo que puede generar más mal que bien, ¿no? Es un misterio que la iglesia deberá algún día, dentro de los misterios que la rodean, revelar, ¿no? De dónde sacó el Papa que su visita a Ucrania puede complicar las cosas más de lo que está. Buah. Ayer domingo el Papa el Papa se juntó con algunas delegaciones ucranianas en el día de ayer domingo, y el Papa, a través de, obviamente, de los portavoces del Vaticano, han dicho que están buscando una fecha. La fecha más oportuna fue lo que dijo los portavoces del Vaticano, por lo cual me parece que está prácticamente empujado el Papa, me parece que a disgusto, porque no ha demostrado una actitud demasiado clara con respecto a la invasión de Rusia. Nunca ha mencionado a Rusia o a Vladimir Putin, pero bueno, ahora parece que está prácticamente arrinconado para que vaya a Kiev, sobre todo en los próximos días. Bueno, un cierre de este capítulo internacional incluye una profecía presentada aquí la semana pasada por Juan Dillon, porque hoy podría volar en pedazos Boris Johnson. Hoy vamos a tener una moción de censura, Marcelo, a partir de lo que es 18 horas aquí, van a ser las 13 horas en Buenos Aires. ¿Están los votos? Es la pregunta. Necesitan 54, 40, digamos, por el proceso. Después lo vamos a contar cómo es lo que se llama el Comité de 1932, si no me falla la cabeza. 54 votos, 40 habría, pero como son secretos, podrían ya estar suficientes los apoyos o los pedidos para que haya una moción de censura, por lo cual hoy podría quedarse el Reino Unido sin primer ministro. Claro. Así nomás. Sí, señor. Bueno, elecciones en Colombia, segunda vuelta la semana que viene, 19 de junio, o semana que viene la otra. Rodolfo Hernández 50,4, Gustavo Petro 45,6, en blanco 4, o indecisos 4. Gran tema, porque esto nos muestra a los argentinos hasta qué punto un candidato impensado que obtiene un fragmento de votos en una primera vuelta puede convertirse en el presidente de un país. Bueno, y finalmente les cuento de Estados Unidos. Hubo un conjunto de tiroteos. Tengo diversos números, para algunos fueron 10 tiroteos, para otros fueron menos,
pero voy a tomar la información publicada anoche por el diario El País de Madrid, que describe un sábado sangriento con un total de 10 tiroteos masivos que le han costado la vida a un total de 13 personas. El diario Clarín de esta mañana aquí en Buenos Aires ofrece una información menor, dice que fueron 6 muertos y no 13, pero tal vez la información esté un poco atrasada. Los dos principales episodios ocurrieron en Filadelfia, en el estado de Pensilvania, y en Tennessee. Sí. Ocurrió un episodio absolutamente alucinante en el estado de Ohio, cuando a través de una ley que se votó en el Congreso local del estado de Ohio, que está dominado por los republicanos, los maestros tienen que no solamente armarse, sino entrenarse para usar armas en las aulas, ¿no? Y por supuesto los maestros rechazan este mandato legal y se oponen a andar adentro de un aula con una pistola, ¿no es cierto? Claro. Parece mentira que se haya llegado a este nivel de incivilización. El New York Times hizo una investigación usando promedios y demás, y ha establecido que la mayoría de los atacantes que ha habido en los últimos tiroteos en Estados Unidos son menores, todos menores de 21 años. Bueno, hoy el Washington Post está diciendo que habría cierto acuerdo en el Senado de los Estados Unidos, obviamente mirando qué van a hacer los republicanos, que son los que taponan este tipo de leyes con modificación y regulación de la venta de armas. Habría una posibilidad de que haya cierta ley para controlar la venta de armas en los Estados Unidos. Veremos, es un gran tema. Gracias Juan, gracias Nico por estar ahí por las dudas. Por favor. Yo le rindo mi sentido homenaje al Tafirol. Más que nunca. Pleitesía. Le rendimos un homenaje aquí al Tafirol, que la verdad que el paracetamol, que es lo que los médicos indican para un estado de COVID como el mío, realmente yo me levanté esta mañana diciendo yo no tengo ninguna forma de hacer el programa, y el Tafirol efectivamente te está ayudando. Me permite hacerlo. Así que mi más sentido homenaje al Tafirol en particular y al paracetamol en términos generales. Hemos tenido piedad con ustedes, los oyentes de este programa, porque hemos postergado para a partir de las 6:30, después de las noticias, la descripción del estado de cosas de la Argentina, que lo vamos a hacer con detalle a partir de las 6:30 en el segundo capítulo de del resumen de hoy, lunes 6 de junio, exactamente. Acá me está escribiendo mi hijo Gastón, que es el novio de Flor. A ver qué dice. Si está escuchando mi hijo Gastón, me pone buen día, Mostri, me pone. Bueno. Mira, Mostri, decile a Flor. Ay, Dios mío. Bueno, muy bien, ahí estamos. Ya enseguida volvemos. Gracias, chicos, muchas gracias. Grande, Mostri, gracias. Grande, Mostri. Son casi las 7:15, los datos del tiempo en Buenos Aires. Lore, gracias. 7 grados 7 décimas la temperatura, humedad 97%, el cielo está despejado y visibilidad reducida a 5 kilómetros por la neblina. Se esperan 16 grados de temperatura máxima. Bueno, el capítulo 2 del resumen no entra, así que lo vamos a hacer en 2 partes. Pero permítame recordarles que la crisis argentina que vamos a describir ahora ocurre en este contexto internacional tan sombrío, y me parece que lo que hemos visto del viernes hasta ayer no es lo peor que vamos a ver. Me parece que lo que viene es lo complicado, ¿no? Estoy agradecido, por supuesto, con todas las personas que me están escribiendo. Un abrazo en particular al doctor Carlos Melcoñán, que quiere saber dónde me lo contagié. Bueno, ya lo conté, lo voy a repetir, porque estoy acusando a mi nuera, a Flor, la novia de Gastón. Que se haga cargo. Lo estás haciendo, que se haga haciendo públicamente. Acusándola. Al ingeniero Benaglia también un gran abrazo, y a todas las personas que me están escribiendo preocupados por el COVID que me afecta. Bueno, hubo ayer como 50.000 casos, ¿no? Yo soy uno de ellos. Bueno, ahí vamos. Hoy comienza la Cumbre de las Américas. Nadie tiene muy claro de qué se trata ni quiénes están invitados. Realmente es una cosa muy rara, una gran desprolijidad de parte del gobierno norteamericano respecto de cómo está organizado. Lo que está confirmado es que no van ni Venezuela, ni Cuba, ni Nicaragua, y que hay este rechazo de algunos países a
esta situación, ¿no? Esto va a durar hasta el viernes. El presidente Fernández va a viajar mañana a la ciudad de Los Ángeles y suponemos, por lo menos por lo que hemos visto hasta ahora, que el presidente va a ser allí de abogado de Nicaragua, de Rusia, de Venezuela y de Cuba, y por lo tanto de Rusia, ¿no? Todo el debate en torno a la cumbre, en vez de haber un debate respecto de la agenda de la cumbre, consiste en discutir si es apropiado o no haber no invitado a 3 países, ¿no? Claro. No entender este debate es no entender el corazón del pensamiento del presidente Biden respecto de las autocracias, ¿no? O sea, es un debate protagonizado por gente que no escuchó a Biden hace casi 2 años, cuando planteó su punto de vista respecto del papel de las democracias contra las autocracias. Dicho esto, y hablando de política exterior de Argentina, me enteré ayer, el fin de semana, como consecuencia de la confesión que hizo el jefe de gabinete Juan Mansur, que Rusia nos debe 9,5 millones de vacunas Sputnik, y que le hemos adelantado 95 millones de dólares y no han cumplido con los envíos. Así que nada, esto es una derivación, por supuesto, no de una política sanitaria, sino de la política exterior de la Argentina. Bueno, ustedes básicamente ya conocen lo que ha ocurrido este fin de semana, o a partir del viernes, cuando ocurrió este acto muy fuera de contexto, conmemorando el centenario de la fundación de YPF. En un contexto me refiero al hecho de que este centenario está ocurriendo en el contexto de una crisis energética argentina que, entre sus derivaciones, tiene 18 provincias, con problemas de gasoil. Allí la señora de Kirchner, que evidentemente tiene esta inclinación por generar conflictos estrafalarios, dejó directamente al presidente Fernández ya directamente en un estado terminal, ¿no? Cuando no solamente mencionó otra vez al pensador Laclau, explicándole al presidente Fernández que la política es esencialmente un conflicto, una lucha, claro, una lucha interminable de sectores enfrentados, sino que además le volvió con la lapicera, ¿no es cierto? Y le regaló una lapicera en público. Otra vez, sí. Yo creo que el presidente se la tiraba por la cabeza, ¿no es cierto? Pero efectivamente el presidente, con una sonrisa tímida, se la aceptó. Te pido que uses la lapicera, Alberto, fue la frase de la señora Kirchner para dejar al presidente Fernández en una situación mucho más complicada de la que ya estaba, por cierto. Es decir, no estamos hablando de ninguna novedad, ¿no es cierto? Si el presidente Fernández permite semejante degradación a la institución de la presidencia, que no es de su propiedad, sino de los argentinos, ya estamos hablando de una responsabilidad del presidente Fernández, ¿no? Sí. Me parece que acá hay culpas por lo menos compartidas, ¿no es cierto? Y me parece que es más responsabilidad del presidente que de la señora Kirchner, ¿no? Acá estamos hablando de una degradación pública de la institución de la presidencia de la nación, que fue sometida. Es más, hubo gente que aplaudió en público a la señora de Kirchner, al mismo tiempo que ella estaba degradando la figura del presidente a este nivel, ¿no es cierto? Lo que mucha gente suponía iba a ser una suerte de reconciliación, terminó siendo, obviamente, tal como imaginamos acá el viernes pasado, una exhibición pública de lo que efectivamente todo el mundo sabe que viene ocurriendo, ¿no? Dentro del festejo de YPF se olvidaron de mencionar que YPF hoy en día no vale nada, ¿no es cierto? Es una compañía que vale 3.000 millones de dólares y que tiene dificultades para vender gasoil y todo lo que ustedes ya conocen. Y juicios, ¿no? Marcelo, ¿no? Los juicios por casi 20.000 millones de dólares y los juicios que podrían resolverse, claro, en los próximos días. Efectivamente. Después vamos a explicar bien los detalles de esta historia, pero esto derivó, claro, cuando la señora Kirchner mencionó en su discurso ante el presidente
una cuestión vinculada a la compañía Techint, esto es, de que Techint debía producir los materiales para los famosos caños de gasoducto en Argentina, no en Brasil y demás. Sí. Esto derivó en que el ministro Culfas dejó trascender una declaración de él, responsabilizando por ese hecho no al gobierno del presidente Fernández, sino a la Cámpora, ¿no? Que es la que controla la compañía de energía pública, estatal, que es la que se supone debiera ser el gasoducto, ¿no? Correcto. Dicho sea de paso, estamos con dificultades para hacer cosas muy básicas, ¿no? Que es hacer un gasoducto, ¿verdad? Un gasoducto, sí. Y este off the record del ministro Culfas, derivó en que Culfas fue eyectado del gobierno como consecuencia de un tuit de la señora Kirchner en un plazo de 40 minutos. Y se supone, y subrayo se supone, creo que va a ocurrir, habrá que ver, que lo va a reemplazar Daniel Scioli, el actual embajador argentino en Brasil, que estaba al mismo tiempo con un proyecto con los brasileños de que el gasoducto, que no va a ocurrir por ahora entre Vaca Muerta y la provincia de Buenos Aires, se extienda a Brasil para venderle gas a los brasileños que tienen problemas con los bolivianos, ¿no? Los comentarios de hoy dicen que va a demorar la asunción de Scioli porque tiene que cerrar la embajada y traer a su familia y esas cosas, pero bueno, habrá que ver si efectivamente Scioli, en un acto de audacia poco menos que delirante, ha aceptado semejante cargo. Obviamente que todo este entredicho respecto de Techint y del precio de las láminas y toda esta historia ha derivado en un pedido de investigación que ha hecho Juntos por el Cambio, es decir, la oposición, para que esto se investigue en la justicia. No tenemos claro si estamos en presencia de un acto de corrupción o de un problema de producción de láminas, ¿no? Las compañías vinculadas sostienen que esas láminas no se pueden producir en Argentina, y la señora Kirchner se queja porque hacerlas afuera produce una sangría de las reservas, ¿verdad? Pero bueno, Bueno, pero al mismo tiempo fue la Cámpora la que hizo el pliego, ¿no, Marcelo? Exactamente, claro, por supuesto. Técnica, por lo cual hay una contradicción entre lo que la presidenta dice, o la vicepresidenta dice, y la propia licitación hecha por la Cámpora. Sí. Ya la escena del presidente Fernández pegándole sin éxito a la piñata se extiende a la señora Kirchner, ¿no? Están los dos ahí enceguecidos tratando con relativo éxito de pegarle un palazo a la piñata, ¿no es cierto? Ofreciendo a los argentinos y al mundo un espectáculo realmente muy triste. En este contexto, el presidente ha designado al frente de la AFI a Agustín Rossi, que entró, salió, viste cómo es esta historia del gabinete del presidente Fernández, y ahora será el reemplazante de la señora Camaño, que fue despedida del gobierno. Yo no tengo ni idea, porque no conozco este mundo, si esto es un guiño o no a la señora Kirchner, si es una obturación a sus planes o no, la verdad que no tengo ni idea, pero me llamó la atención, mucho me llamó la atención, un dato que ayer ofreció en el diario Clarín mi colega y amigo el señor Nicolás Viñaski, que ha dicho que podría ocurrir que Agustín Rossi llegue al gobierno acompañado por el general Milani. César Milani, ¿no es cierto? Qué tranquilidad. En ese caso, yo le aconsejaría humildemente a todos mis colegas periodistas que se cuiden, ¿no? Claro. Sobre todo quienes hemos sido víctimas de las operaciones del general Milani, ¿no es cierto? Si efectivamente el general Milani ingresa con Rossi a la AFI, como se llama, confirmando la información que ayer ofreció Nico Viñaski, ya estamos hablando de un formato muy complicado de gobierno, muy complicado. Ayer o anteayer habló Sergio Berni, como de costumbre, dijo: el presidente tiene que cambiar de actitud, la Argentina está huérfana de conducción. El presidente no va a cambiar de actitud, si viste cómo son las cosas, ¿no? Si está probado que el presidente ha optado por este papel tan
tan degradante de la institución presidencial, y eso me parece que no va a cambiar, ¿no es cierto? Bueno, lo último que tenemos esta mañana de la crisis es que Sergio Massa quiso aparentemente frenar la designación de Daniel Scioli, que no pudo. Él propuso aparentemente al señor de Mendiguren para ocupar este lugar de Matías Culfas. ¿Otra vez, Marcelo? Perdón, ¿Otra ¿no? vez? ¿Otra vez? Sí, gente moderna, sí, efectivamente. Sí. Hoy, como les decía recién, el diario Clarín ofrece la información de que Daniel Scioli demoraría su asunción y juraría recién la semana que viene. Bueno, el resto de la agenda argentina es un desastre, ¿no es cierto? La verdad sea dicha, ¿no? Sí. Hoy el presidente Fernández y su ministro de Economía, cuyos días, presumo yo, deben estar bastante contados después de la salida de Culfas. Imagínense el estado de shock que habrá en el gabinete, porque Matías Culfas era una persona muy allegada al presidente Fernández, así que si la señora Kirchner con un tuit consigue remover a Culfas en 40 minutos, imagínense lo que puede tardar en terminar de derrumbar a la figura del pobre ministro de Economía Martín Guzmán, ¿no es cierto? Hoy el presidente Fernández y Guzmán van a presentar públicamente el proyecto para agravar la renta inesperada. Sí. Claro, muy bien. Sí. Me imagino que lo harán para disimular el estado de cosas que presenta el gobierno. Bueno, y ayer, para completar el cuadro, hubo una reacción muy dura de parte de Gerardo Morales contra el expresidente Macri, que en una conferencia creo en Brasil había sindicado al ya fallecido, ciertamente, Hipólito Yrigoyen, como el primer populista argentino, ¿no? Como ustedes sabrán, ese es un debate interesantísimo para los historiadores, pero hoy la verdad que yo sepa nadie está discutiendo ni a la figura de Hipólito Yrigoyen ni a los orígenes del populismo en la Argentina. Y esto generó una durísima carta de Gerardo Morales, que le dijo a Macri que si querés romper Juntos por el Cambio, lo mejor es decirlo concretamente, ¿no? Dijo, si tu intención es romper Juntos por el Cambio para buscar un acuerdo con sectores de la extrema derecha antidemocrática, lo mejor es decirlo concretamente. Quiere decir que la oposición está también jugando a no sé qué cosa en la cubierta del Titanic, y haciéndole un gran favor, sin duda, al gobierno de lo que queda del presidente Alberto Fernández, ¿no es cierto? Bueno, la falta de gasoil está afectando un total de 18 provincias argentinas. Hay problemas en todo el norte del país, hay problemas en la provincia de Córdoba. Hay un trabajo firmado ayer en Infobae por Martín Melo, vamos a hablar con él seriamente del tema en un rato, con quejas de los productores, de los transportistas, todo un desastre total. Así que bueno, es un tema que vamos a tratar con Martín en un ratito. Hay también problemas en las escuelas, saben ustedes que el municipio de Quilmes, que está atravesado también por unos cuantos conflictos vinculados a la corrupción, ha modificado el ingreso de los niños al colegio, siendo que si hay menos de 10 grados, los chicos deben ingresar 9:30. ¿Qué temperatura hay en este momento? Ahora 7:07. Y bueno, chao. Y en Quilmes seguramente un poquito menos. Bueno, chao. Bueno, así que crisis con el gasoil. Y acá entramos en la muy complicada agenda económica argentina, que incluye, en primer lugar, que el último relevamiento hecho por el Banco Central, que se llama relevamiento de expectativas del mercado, REM, coloca las perspectivas de inflación ya por encima del 70%, 72,7%. Bueno, hay problemas con los dólares. Ayer también Ezequiel Burgo, es un gran periodista del diario Clarín, explicaba que hay alerta en el Banco Central y en el gobierno porque se cuadruplicó el gasto en dólares en un año, y que hay alertas por los argentinos que se fueron a Wembley, por los gastos en turismo y por Coldplay. ¡Opa! No, Marcelo. Coldplay podría producir una crisis. No, lo que faltaba. Lo que faltaba, ¿no es cierto?
que no venga Coldplay. Bueno. No, Marcelo, paremos a Coldplay. Paremos a Coldplay. No, que ni vengan ahora. Bueno, y les cuento que lo haga por ayer, Zoom. anoche, Sí. el periodista económico Pablo Wende, gran amigo nuestro, publicó un artículo terrible en Infobae, mucho más grave que la crisis de Culfa, toda esta historia, contando presentando una conjetura respecto de que está la crisis del Banco Central, que acá viene o más cepo, o más devaluación. Se lo estoy resumiendo, porque yo leí todo el artículo en resumen, básicamente es eso, ¿no? Así que bueno, vamos a dejar acá este extenso resumen de hoy, y lo vamos a retomar enseguida, porque me han quedado unos cuantos temas por presentar, siendo que antes de las noticias quiero repasar un poquito la agenda deportiva con Nico Singer. Bueno, la temperatura en Buenos Aires, Romy. 7 grados, 7 décimas, humedad altísima, 97%, hay niebla en la ciudad de Buenos Aires, cielo despejado con esta neblina y máxima para hoy 16 grados. Dale, gracias, Romy.